como para, bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Recording in progress. Pues está, escuchó. Pues ya. Nos vamos a empezar, ¿no? Sí, ya. Sí, Bueno, a ver. Buenas tardes. Bueno, buenos días, tardes o noches, maestra. No sé en qué horario va a estar viendo esto, pero espero que se encuentre bien. Nosotros somos el equipo 5 y vamos, los temas que veremos en la presentación se encuentran dentro de los elementos de los estados financieros y me refiero a los ingresos y a los costos y gastos. Bueno, dentro de la investigación que realizamos, se revisaron los conceptos de ingreso, costo y gastos que mis compañeros a continuación van a aclarar. Y de igual manera revisaremos su clasificación de acuerdo a las normas de información financiera. También vamos a identificar la relación que guardan con el estado de resultados, el cual es sumamente importante dentro de los estados de financieros básicos. Y y bueno, les voy a hablar un poco sobre lo que es el estado de resultados. Bueno, el estado de resultados, vamos a bajarle un poco. Eso es lo que ya les dije. Bueno, el estado de resultados es sumamente importante dentro de los estados financieros básicos. Antes era conocido como estado de pérdidas y ganancias y este refleja los ingresos, los costos y los gastos que tiene una empresa durante su operación diaria. Bueno, el estado financiero básico presenta información relativa a los logros alcanzados por la administración de una empresa durante un periodo determinado. Este hace notar los esfuerzos que se realizaron para alcanzar dichos logros. Cuando me refiero a los esfuerzos, estoy hablando de los costos y gastos, y cuando me refiero a los resultados, me estoy refiriendo a los ingresos. Bueno, la diferencia entre los logros y los esfuerzos, es un indicador de la eficiencia de la administración que está en este momento en la empresa y sirve como medida para evaluar su desempeño, o sea, el desempeño de la administración. Entonces, el estado de resultados debe mostrar la información relacionada con la operación de una entidad lucrativa en un periodo contable mediante un adecuado enfrentamiento de los ingresos contra los costos y gastos relativos. Entonces, de esta manera podemos determinar la utilidad o la pérdida neta del periodo, la cual forma parte del capital ganado en estas identidades. Bueno, también podemos clasificar el estado de resultados en dinámico y estático. Bueno, el dinámico proporciona información que corresponde a un periodo y el estático es cuando muestra información en una fecha determinada. Bueno, en resumen, el estado de resultados se detallan los logros obtenidos, o sea, los ingresos, como ya había dicho antes, por la administración de la entidad en un periodo determinado y los esfuerzos realizados, que me refiero a los costos y gastos, para alcanzar dichos logros. Bueno, ya que les expliqué un poco lo que es el estado del estado, que incluye los ingresos y los costos y gastos, a mis compañeros les van a explicar lo que es un ingreso, cómo se clasifican y los costos y gastos, también su clasificación de acuerdo a las normas de financiamiento. Dejo a mi compañero Aaron. Buenas, yo les voy a hablar de qué son los ingresos. Los ingresos son los recursos que una entidad recibe por las ventas de bienes, la prestación de servicios o cualquier otra actividad principal. Un ejemplo de venta de bienes puede ser una panadería que puede vender tanto panes, cafés, pasteles, y de prestación de servicios puede ser una empresa de transporte que recibe ingresos a través de la venta de sus boletos, ¿no? Y también tenemos otra clasificación de los ingresos que vienen siendo los ingresos netos. Siempre a los ingresos se les debe hacer un descuento de bonificaciones, descuentos o de devoluciones. Y también les voy a mencionar qué es la diferencia entre ingreso y entrada de dinero. El ingreso es cuando se devenga, que es devengar cuando según se cobra, ¿no? Y la entrada de dinero es cuando realmente se cobra eso. Un ejemplo de esto puede ser una empresa de mercancías
presta en julio 20,000 pesos y se le paga en octubre. El ingreso es en julio, que es cuando se refiere a cuando se recibe el cobro, y la entrada de dinero es en octubre cuando se recibe el cobro. Eso sería todo de mi parte. Bueno, yo sigo con la clasificación de ingresos y bueno, por segundo, principalmente que es por su naturaleza, que tenemos los ordinarios y los no ordinarios. Los ingresos ordinarios, pues son aquellos en los que, por ejemplo, una empresa tiene su giro, su entorno, en el que vende algo y pues de ahí sabe que continuamente va a estar sacando dinero, o sea que le van a tener entradas, va a tener sus ingresos. Entonces, por ejemplo, una agencia de carros, pues por lo general van a ser que venda carros, que venda tal parte de carros o algo, por ejemplo, seguro de carros, etcétera, etcétera, en el cual sabe que es su giro, que siempre va a estar vendiendo, que siempre va a estar generando a través de ese producto que por lo general, bien, bueno, producto o servicio que estén haciendo, pero que es continuamente suyo. Y los no ordinarios, que vienen siendo aquellos que son completamente extraordinarios, que no se dedica a eso, pero que aún así puede obtener ingresos a través de algo que no es su giro. Por ejemplo, lo mismo para la agencia de carros, ¿no? Que a lo mejor pues se dedica a vender carros, pero supongamos que tiene ahí sus computadoras que ya tienen 5 años, pues las puede vender a lo mejor y sacar ahí un ingreso adicional, pero no es su giro, no se dedica a eso y es por eso que se le considera no ordinario, o sea, no lo va a volver a hacer, es completamente extraño, pero a final de cuentas es un ingreso que le está cayendo a la empresa, por eso es no ordinario a diferencia del otro. Eso sería todo. Yo les voy a hablar sobre los costos y gastos. Los costos son los que afectan directamente al producto de la empresa o al servicio que esté produciendo. Ya depende de su giro. Como el ejemplo que dijo mi compañero anteriormente, el de la panadería, un costo sería los ingredientes, la harina, el chocolate, todo lo que se ocupa para el producto. Eso es un ejemplo de costos, ya que estos afectan directamente al producto y es como una inversión. Los costos son considerados el activo porque, porque son lo que tenemos, o sea, el dinero. Nosotros invertimos dinero para comprar ingredientes, recursos, materias primas. Ese es el ejemplo de costos. Y esos los ocupamos para crear nuestro producto y lo que queremos pues es que se nos regrese el dinero o ganancias. Es lo que nosotros buscamos cuando invertimos, compramos materia prima, entre otros ejemplos como el de la panadería. Comprar estos ingredientes sería un decremento del activo porque estamos perdiendo dinero. Y otro ejemplo sería si pedimos un préstamo al banco, eso sería un incremento del pasivo, ya que tenemos más deudas. El, el dinero que nos dé pues, para comprar un horno, depende de la empresa, ¿no? Depende del giro, lo que venda o el servicio. Y pues ya los gastos, estos no afectan directamente a la empresa, pero sí la hacen funcionar. Es decir, la renta del local en la panadería o renta de electricidad o en otras empresas, sería cuando le pagan los salarios a los trabajadores, entre otros ejemplos. Estos gastos, como no afectan directamente al producto, no se no se percibe una ganancia directa. O sea, no como cuando vendemos algo, pues esperamos luego el dinero. No, estos no, porque como les digo, o como el ejemplo de una renta de un local, digamos que no tenemos así en los gastos, pues obviamente lo que invertimos lo ganamos directamente, pero en un gasto, no porque, o sea, si rentamos un almacén, digamos, como el ejemplo que dijo el compañero de coches y de piezas, las tenemos almacenadas, nosotros ya pagamos el almacén, pero ¿qué tal si no tenemos ventas o algo así? Pero pues el pago ya se hizo del almacén, o sea, ya no lo podemos recuperar. Es la diferencia en los costos, porque los costos ya son materias primas, digamos que tenemos, no sé, pintura, etcétera, otras cosas, pues son costos, pero, o sea, los tenemos, o sea, se convierten en activo y si no los ocupamos los podemos vender, o sea, es algo que pues, nosotros tenemos y sabemos que podemos, pues es dinero, al final en cuenta es dinero y lo podemos recuperar.
pero pues ya lo de la renta del almacén o la electricidad, digamos en una empresa, pues no tenemos las ventas es una época donde no se vende mucho, pero digamos que en la refrigeración, o sea, digamos que no tenemos mucha venta, pero tenemos que ocupar los refrigeradores para mantener nuestro producto, pues no sé, para que se pueda vender, pero ya posteriormente. Y, y los costos, pues forman parte del activo y al final en cuenta son importantes para el balance general, mientras que los gastos, pues estos no son activo ni pasivo, estos se ven hasta cuando es el resultado, las cuentas de resultado. O sea, es cuando ya podemos observar directamente si al final en cuenta tenemos una utilidad neta, si ganamos o perdemos. Y los costos representan los esfuerzos que realiza una empresa para obtener ingresos. Como les decía, pues los costos, digamos, en general, pues los tenemos que hacer sí o sí, porque son para crear nuestro producto. Mientras que los gastos también son importantes, pero pues obviamente no. Un ejemplo de igual gastos sería la publicidad, como Coca-Cola, como es la empresa de Coca-Cola, pone sus anuncios o por televisión, sus comerciales, pero que directamente pues obviamente no generan un ingreso directo, pero pues como forma parte del tiempo, puede que generen más ingresos. De todos modos, los costos y los gastos nos van a generar ingresos o nos van a generar pérdidas. Ya viendo la utilidad neta o en la hoja de resultados, cuenta de resultados, ya podemos observar cómo si funcionaron los gastos que hicimos o no. Ya. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre la clasificación de costos y gastos. Dentro de todo lo que mencionó mi compañero, pues obviamente debemos de identificar qué tipo de costos y qué tipo de gastos estamos haciendo para tener una mejor vista de cómo va a estar nuestro resultado de cuentas y en qué es lo que gastamos o por qué o por qué se está reflejando ese tipo de gastos o costos dentro del estado de cuenta. Bueno, dentro de la clasificación de gastos y costos tenemos dos grandes grupos. Primero vamos a tener los ordinarios y los no ordinarios. Los ordinarios pues van a ser aquellos que se van a derivar principalmente de las operaciones principales de la empresa. Por ejemplo, no sé, pues de una panadería, sus costos ordinarios pues sería la venta de panes. Mm, y tenemos los no ordinarios que se van a derivar de operaciones inusuales o que no son propias de la empresa. Un ejemplo, igual de la misma panadería, pues no sé, podría ser la venta de algún otro tipo de producto como harinas o huevos, que no sería, digamos, que su actividad principal, ya que ellos ya venden el pan hecho. Así es como se podrían identificar los dos grandes grupos de costos y gastos. Ahora, dentro de los ordinarios, se pueden clasificar tres grandes grupos principales, que son el costo de lo vendido, los gastos de venta y los gastos de administración. Los costos de venta pues van a representar el costo de los artículos que se vendieron. Si es una empresa comercial, el costo de adquisición, y para las empresas industriales pues sería lo que costó producir dichos artículos. Ahora, los gastos de venta pues van a representar los gastos directamente relacionados con la comercialización de los productos o servicios, como renta de alguna bodega, seguros de los vehículos o no sé, algún reparo de de los productos o de las herramientas ocupadas, sueldo de los vendedores. En todo se puede meter lo que son gastos de venta. Ahora, tenemos también lo que son gastos de administración, que van a ser el total de los gastos relacionados con la administración de las operaciones de la empresa, como el sueldo del gerente o de los secretarios, los servicios de limpieza, la papelería, todo lo que tiene que ver en el área administrativa, pues se tiene que meter en gastos de administración. Ahora, dentro de los no ordinarios, de alguna forma, por así llamarlo, pues estarían los gastos financieros. Estos tipos de gastos también muchas veces aparecen en
en el concepto que va de otros gastos, pero sí hay una gran diferencia, ya que los gastos financieros son costos que se derivan de la necesidad de obtener algún préstamo de recursos, o no sé, algún préstamo por parte del banco o algún préstamo de servicios relacionados con el manejo de algún tipo de dinero. Ejemplo de estos, pues, como ya lo dije, serían las comisiones bancarias o intereses por préstamos, o parecidos, ¿no? Y dentro del concepto de otros gastos, pues va a ser la representación total de gastos no normales de la empresa. Como ya lo había mencionado antes, esto es igual parte de los no ordinarios, nada más que en el concepto de ya de un balance de cuentas o balance de resultados va a aparecer como otros gastos. Y pues son gastos que no son propios de la empresa. Algún motivo que tenga que salir de lo usual, ¿no? Por ejemplo, como ya lo había mencionado antes, ¿no? En una empresa de panes, pues un gasto no usual podría ser, por ejemplo, no sé, la compra de pintura, ¿no? No es algo que pues en la empresa de panes pues se requiera usualmente. Podría ser en algún caso de mantenimiento o por alguna otra situación, pero se registra en otros gastos ya que no es algo normal de la empresa. Y pues básicamente así es como se dividen los costos y gastos en, para irlos identificando. Bueno, finalmente tenemos la utilidad neta, que es formalmente el valor residual de los ingresos en una entidad lucrativa después de haber disminuido sus costos y gastos relativos reconocidos en el trabajo de resultados, siempre que estos últimos sean menores a dichos ingresos durante un periodo contable. Entonces, esta se puede calcular mediante una fórmula bastante fácil, que es de ingresos menos costos y gastos. Así obtenemos la utilidad neta. Pero para entender esto, primero necesitamos entender otros conceptos antes de poder sacar nuestra utilidad neta, que la primera es la utilidad bruta. Esta se calcula cuando, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de la panadería de mis compañeros, supongamos que la panadería tiene 1 millón de pesos de ganancias anuales. Esta, la utilidad bruta, se calcula restando al total de las ventas lo que nos tocó producir o comprar lo que vendemos. Por ejemplo, como dije, si la panadería vende 1 millón de pesos al año y producir estos bienes le costó 400,000, entonces la utilidad bruta serían los 600,000, que es la resta de los ingresos menos los gastos. Y eso nos dice qué tan rentable es la operación básica de comprar o producir para luego venderlas. Después está la utilidad de operación, en donde ésta se obtiene restando los gastos administrativos de la renta, la publicidad o los servicios. Siguiendo el ejemplo de la panadería, si restamos 200,000 pesos de los gastos de todo lo anterior dicho, la utilidad de operación sería de 400,000. Entonces aquí ya podemos ver cuánto gana la empresa para su funcionamiento normal. Y después de estas dos utilidades está la utilidad antes de impuestos, que esta se surge después de dar los gastos financieros como los intereses que le pagamos al banco o los préstamos. Y por ejemplo, si estos intereses fueran 50,000 pesos, la utilidad antes de impuestos, ya teniendo los 400,000 de antes, se reduce aún más a 350,000 para finalmente llegar a la utilidad neta. Entonces, en la utilidad neta, aquí lo que hacemos es restar los impuestos que se pagan al gobierno. Si fueran 100,000, por ejemplo, la utilidad neta sería de 250,000. Entonces, pues podemos ver como de 1 millón de ganancias que fueron brutas, al final de cuentas, nosotros no ganamos eso, ganamos 250,000, que esa es la utilidad neta. Bueno, por último, bueno,
En conclusión, podemos ver que los ingresos y los gastos van a ser parte fundamental de la información de una empresa. A lo mejor no del balance general, pero sí del estado de resultados. Aquí podremos ver en qué se ha invertido, de alguna forma, los recursos o los activos de la empresa y o por qué es que se tiene algún adeudo, ¿no? Porque muchas veces los balances de cuentas salen con números rojos y la mayoría de casos se identifica básicamente en el estado de resultados, en la parte de ingresos y costos, ya que muchas veces al no tener una noción clara de cómo se clasifica, se pueden llegar a confundir muchas veces con activos o pasivos, y es ahí donde se puede diferir algún problema. Es por eso la importancia del estudio, pues obviamente de los ingresos, costos, gastos, su identificación y su utilidad. Igual eso nos va a ayudar a ver si la empresa es rentable o no ha sido rentable durante todo ese tiempo y qué cambios se pueden hacer durante su administración o por qué es que no ha sido rentable. Y bueno, básicamente pues eso es la importancia de estos tres puntos que se acaban de ver. Y pues eso ha sido todo de nuestra parte.